¿Qué tienen en común el fundador de Twitter, ejecutivos de Google y los líderes de las startups más exitosas del mundo? ¿Cómo es posible que en la era de la inteligencia artificial y la disrupción tecnológica recurran a un libro escrito hace casi 2000 años? En las oficinas con vistas panorámicas de San Francisco, donde se decide el futuro de la humanidad digital, existe un secreto compartido en voz baja entre aquellos que han tocado el techo del éxito solo para sentir que se desmorona bajo sus pies. Este secreto no viene envuelto en algoritmos ni en metodologías de última generación, sino en las palabras desgastadas de un emperador romano que escribió sus reflexiones más íntimas nunca pensando que alguien las leería. En el vasto panorama de la autoayuda corporativa y los gurús del bienestar, una obra emerge con una autoridad inquebrantable. Meditaciones de Marco Aurelio. No es un manual de productividad ni un tratado sobre cómo escalar tu empresa en 30 días. Es algo mucho más profundo y, paradójicamente, mucho más práctico. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, confesó que lee pasajes de este texto cada mañana antes de enfrentarse a las decisiones que afectan a millones de usuarios. Tim Ferriss, el autor que revolucionó el concepto del trabajo con su filosofía de las horas semanales, lo describe como el libro que más ha influenciado su vida. Bill Clinton lo leyó 2 veces durante su presidencia. Ryan Holiday, estratega de marketing que trabajó con American Apparel y múltiples bestsellers, construyó toda una carrera difundiendo el estoicismo como antídoto al caos moderno. ¿Qué poder encierran estas páginas para capturar la atención de quienes lo tienen todo y, sin embargo, sufren como si no tuvieran nada? La respuesta reside en una paradoja fascinante. Vivimos en la época de mayor comodidad material que la humanidad haya conocido, y sin embargo, reportamos niveles sin precedentes de ansiedad, depresión y agotamiento. El burnout se ha convertido en la epidemia silenciosa de nuestra era. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral crónico afecta a más de 275 millones de personas en todo el mundo. Los ejecutivos de Silicon Valley, esos titanes que prometen liberarnos con la tecnología, se encuentran ellos mismos esclavizados por correos electrónicos infinitos, reuniones que devoran el alma y la presión implacable de crecer exponencialmente o morir en el intento. Es en este contexto de crisis existencial moderna donde las palabras de un emperador del siglo II cobran una relevancia aterradora. Pero antes de que continuemos este viaje por la filosofía, que está salvando mentes brillantes del colapso, permíteme invitarte a ser parte de esta comunidad de buscadores de sabiduría. Si este contenido resuena contigo, si sientes que necesitas estas herramientas ancestrales para navegar el caos contemporáneo, suscríbete a la República del Pensamiento. Aquí no vendemos soluciones mágicas, exploramos las ideas que han resistido la prueba del tiempo porque tocan algo fundamental en la condición humana. Y ahora, antes de adentrarnos en la vida extraordinaria de Marco Aurelio, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has sentido ese peso abrumador del estrés laboral que parece no tener solución. Marco Aurelio Antonino no fue simplemente otro emperador en la larga lista de gobernantes romanos. Fue el último de los llamados 5 buenos emperadores, el hombre que heredó el imperio más vasto y poderoso del mundo, conocido en su momento de máximo esplendor. Gobernó desde el año 161 hasta el 180 de nuestra era, un periodo marcado por guerras devastadoras contra los partos en el este y las tribus germánicas en el norte, plagas que diezmaron la población, traiciones políticas y tragedias personales que hubieran quebrado a cualquier mortal. Y sin embargo, en medio de todo este caos, encontró tiempo para escribir sus pensamientos más íntimos en griego, el idioma de los filósofos, plasmando lo que hoy conocemos como meditaciones. Lo extraordinario de esta obra es que nunca fue concebida para ser publicada. Marco Aurelio escribía para sí mismo como ejercicio de disciplina mental y recordatorios de cómo mantener la virtud en circunstancias imposibles. Imagina al hombre más poderoso del mundo sentado en su tienda de campaña militar en las gélidas fronteras del Danubio, rodeado de muerte y destrucción, escribiendo líneas como esta: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». No es filosofía abstracta de Torre de Marfil. Es sabiduría destilada en el campo de batalla de la vida real, por alguien que enfrentaba presiones que harían palidecer las reuniones más estresantes de cualquier CEO moderno. El estoicismo que Marco Aurelio practicaba y predicaba
no es resignación pasiva ni indiferencia emocional, como muchos malinterpretan. Es una filosofía activa de control radical sobre lo único que realmente poseemos: nuestras reacciones, nuestros juicios, nuestra actitud ante lo que la vida nos arroja. Cuando un ejecutivo de Google enfrenta la cancelación de su proyecto después de años de trabajo, cuando un fundador ve cómo su startup se desmorona a pesar de todos sus esfurios, cuando un líder debe despedir a la mitad de su equipo para salvar la empresa, las palabras de Marco Aurelio ofrecen no consuelo vacío, sino un marco mental para procesar el dolor sin ser destruido por él. Esta es la revolución silenciosa que está ocurriendo en las salas de juntas más importantes del planeta. Pero la pregunta que nos acompaña ahora es inevitable. ¿Cómo llegó este hombre a desarrollar tal fortaleza mental? ¿Qué lo convirtió en el emperador filósofo que escribiría el manual de supervivencia emocional más poderoso jamás creado? Para entender el poder de sus enseñanzas, debemos primero conocer su historia, sus luchas y las circunstancias que forjaron su carácter. Porque Marco Aurelio no nació sabio. Se hizo sabio a través del fuego de la adversidad. Y es precisamente esa humanidad, esa lucha constante por ser mejor, lo que hace que sus palabras resuenen con tanta fuerza en nuestros corazones 2000 años después. Acompáñanos en este viaje épico donde el pasado ilumina el presente y donde un emperador romano se convierte en el mentor más relevante para sobrevivir al siglo XXI. Marco Aurelio Antonino nació en Roma el 26 de abril del año 121, en el seno de una familia aristocrática profundamente conectada con el poder imperial. Su padre, Marco Annio Vero, murió cuando el niño apenas contaba 3 años, dejándolo bajo la tutela de su abuelo paterno y, crucialmente, bajo la mirada atenta del emperador Adriano. Este detalle aparentemente menor marcaría el destino del joven Marco de manera irreversible. Adriano, uno de los emperadores más cultos y refinados que Roma produjo, vio algo especial en aquel niño huérfano, una chispa de grandeza que lo llevó a orquestar cuidadosamente su educación y eventual ascenso al trono. Pero el camino hacia la púrpura imperial no sería directo ni simple, y cada paso estaría marcado por lecciones que forjarían su carácter estoico. Desde temprana edad, Marco fue expuesto a los mejores maestros del imperio. Estudió retórica, literatura griega y latina, geometría y música bajo tutores que representaban la élite intelectual de su tiempo. Sin embargo, fue su encuentro con la filosofía estoica, particularmente a través de las enseñanzas de Junio Rústico y Apolonio de Calcedonia, lo que transformaría profundamente su visión del mundo. El estoicismo no era una filosofía nueva, habiendo sido fundada 5 siglos antes por Zenón de Citio, pero en manos de Marco Aurelio alcanzaría su expresión más práctica y personal. Esta escuela filosófica enseñaba que la virtud es el único bien verdadero, que debemos aceptar lo que no podemos controlar y enfocar nuestra energía únicamente en nuestras propias acciones y actitudes. Para un adolescente destinado a cargar el peso del mundo sobre sus hombros, estas enseñanzas no eran mera especulación académica, sino herramientas de supervivencia psicológica. Cuando Adriano murió en el año 138, su sucesor designado, Antonino Pío, adoptó formalmente a Marco y a otro joven llamado Lucio Vero, estableciendo una línea de sucesión clara. Durante los siguientes 23 años, Marco serviría como aprendiz de emperador bajo la tutela de Antonino, un período de relativa paz y prosperidad que le permitió madurar sin las presiones inmediatas del poder absoluto. Observó cómo su padre adoptivo gobernaba con justicia y moderación, cómo manejaba las crisis sin perder la composure, cómo equilibraba las demandas del Senado, el ejército y el pueblo. Estas lecciones serían invaluables, pero nada podría prepararlo completamente para la tormenta que vendría. Porque cuando finalmente ascendió al trono en el año 161, compartiendo inicialmente el poder con Lucio Vero, el destino tenía preparado un catálogo de desastres que pondrían a prueba cada fibra de su ser. Los paralelismos con la experiencia del líder moderno son asombrosos y escalofriantes. Imagina que acabas de ser promovido a CEO de la empresa más importante de tu industria. Apenas has ocupado tu oficina cuando estallan crisis simultáneas en múltiples frentes. Una guerra comercial devastadora con tu competidor más agresivo. Una pandemia que paraliza tu cadena de suministro, conflictos internos entre tus ejecutivos principales y, para colmo, tragedias personales que desgarran tu vida familiar. Esto no es una hipérbole dramática.
es exactamente lo que Marco Aurelio enfrentó. Apenas comenzó su reinado, los partos invadieron el este del imperio, forzando una guerra prolongada y costosa. Luego vino la peste antonina, posiblemente viruela o sarampión, que mató entre 5 y 10 millones de personas, aproximadamente el 10% de la población del imperio. Las tribus germánicas aprovecharon el debilitamiento romano para invadir desde el norte, iniciando las guerras marcomanas que consumirían el resto de su vida. Pero las tribulaciones de Marco no eran solo políticas y militares. Su vida personal fue un ejercicio continuo en el arte estoico de aceptar lo que no podemos cambiar. De sus 14 hijos, solo 6 sobrevivieron a la infancia, y solo uno, Cómodo, llegaría a la edad adulta. Cada muerte era una puñalada al corazón de un padre, y sin embargo debía levantarse cada mañana y tomar decisiones que afectaban a millones. Su esposa, Faustina, era objeto de rumores de infidelidad que circulaban por toda Roma. Rumores que probablemente eran falsos, pero que erosionaban su reputación pública. Lucio Vero, su coemperador y hermano adoptivo, murió súbitamente en el año 169, dejándolo solo con la carga total del imperio. Avidio Casio, uno de sus generales más capaces, lideró una revuelta en el año 175, forzando a Marco a contemplar la posibilidad de guerra civil. Cada una de estas crisis hubiera justificado un colapso emocional completo. Cada una hubiera sido excusa suficiente para abandonar los principios y recurrir a la tiranía o la desesperación. Y sin embargo, Marco Aurelio no colapsó. Es aquí donde la filosofía estoica deja de ser teoría abstracta y se convierte en tecnología de supervivencia. En sus meditaciones, que escribía principalmente durante las campañas militares en las fronteras del Danubio, encontramos pasajes que revelan su lucha interna y las herramientas mentales que utilizaba para mantenerse cuerdo. Escribió: «Cuando te levantes de mala gana por la mañana, ten presente este pensamiento: me levanto para hacer el trabajo de un ser humano». Esta no es inspiración vacía de calendario motivacional. Es un recordatorio brutal de propósito cuando todo lo demás se desmorona. Es exactamente lo que necesita escuchar el ejecutivo moderno que despierta a las 3 de la mañana con el pecho apretado por la ansiedad, preguntándose si puede soportar un día más. Otro pasaje revela la esencia de su resiliencia. No te dejes arrastrar por la fuerza de la impresión, sino di: espera un poco, impresión, déjame ver quién eres y qué representas, déjame ponerte a prueba. Este es el núcleo del manejo estoico del estrés. La capacidad de crear espacio entre el estímulo y la respuesta, entre el evento externo y nuestra reacción interna. Cuando un proyecto fracasa, cuando un colega traiciona nuestra confianza, cuando el mercado se desploma, nuestro primer impulso es entrar en pánico o en ira. Marco nos enseña a pausar, a examinar nuestros pensamientos como si fueran objetos separados de nosotros mismos, a preguntarnos si nuestra interpretación del evento es la única posible o incluso la más útil. Esta técnica, que hoy los psicólogos llaman reestructuración cognitiva y que forma la base de la terapia cognitivo-conductual, fue articulada con perfecta claridad por un emperador hace 2 milenios. Lo que hace a Marco Aurelio eternamente relevante no es que haya evitado el sufrimiento, sino que lo atravesó con dignidad. No nos ofrece la fantasía de una vida sin dolor, sino un método para mantener nuestra humanidad cuando el dolor es inevitable. Murió en el año 180, probablemente víctima de la misma peste que había devastado su imperio, en su puesto de mando junto al Danubio, habiendo pasado la última década de su vida durmiendo en tiendas militares y tomando decisiones imposibles. Su legado filosófico, escrito sin pretensión de inmortalidad literaria, se convertiría en una de las obras más influyentes de la historia humana. Y ahora, armados con el conocimiento de sus luchas, estamos listos para desentrañar las enseñanzas específicas que pueden transformar nuestra relación con el estrés moderno, las virtudes cardinales que él vivió y que nosotros desesperadamente necesitamos redescubrir. ¿Por qué un emperador del siglo II tiene respuestas más efectivas para el burnout que toda la industria del bienestar corporativo contemporáneo? ¿Cómo es posible que sus principios, destilados en el fragor de guerras y tragedias, funcionen con precisión quirúrgica en las oficinas climatizadas de hoy? La respuesta reside en una verdad incómoda que nuestra época prefiere ignorar. La naturaleza humana no ha cambiado. Nuestros cerebros siguen siendo los mismos que los de Marco Aurelio, diseñados para sobrevivir en la sabana africana.
no para procesar 300 correos electrónicos diarios, ni para mantener la calma cuando el algoritmo de Instagram decide que tu contenido es irrelevante. El estoicismo funciona porque no lucha contra nuestra naturaleza, sino que la canaliza hacia la excelencia a través de virtudes cardinales que Marco Aurelio practicó hasta su último aliento. La primera virtud es la sabiduría, o sofía en griego, que los estoicos definían como el conocimiento de lo que es verdaderamente bueno, malo o indiferente. En el contexto moderno, esta virtud se manifiesta como la capacidad de distinguir entre lo que merece nuestra atención y lo que simplemente consume nuestra energía sin generar valor real. La parálisis por análisis es la enfermedad distintiva de nuestra era de información infinita. Enfrentamos decisiones laborales con acceso a más datos que cualquier generación anterior, y sin embargo nos quedamos congelados, incapaces de actuar, paralizados por el miedo a equivocarnos. Marco Aurelio escribió: «Todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad». Esta distinción aparentemente simple es revolucionaria. Cuando un líder debe decidir si pivotar su producto, si despedir a un empleado problemático o si perseguir una nueva oportunidad de mercado, la parálisis viene de tratar cada opinión como si fuera verdad absoluta. La sabiduría estoica nos libera al recordarnos que la perfección en la toma de decisiones es imposible, pero la inacción por miedo es la única garantía de fracaso. La segunda virtud cardinal es el coraje, andreia, que no significa ausencia de miedo, sino acción correcta a pesar del miedo. El síndrome del impostor, esa voz interna que susurra que no mereces tu éxito y que pronto todos descubrirán que eres un fraude, afecta al 70% de las personas exitosas en algún momento de sus vidas. Los ejecutivos de Silicon Valley, a pesar de sus logros objetivos, reportan niveles devastadores de esta ansiedad. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo conocido, también luchó con esto. En sus meditaciones escribió recordatorios constantes de su propia mortalidad y limitaciones, no desde la desesperación, sino desde la lucidez. Pronto serás cenizas o un esqueleto, y un mero nombre o ni siquiera eso. Este memento mori, este recuerdo de la muerte, no es mórbido, sino liberador. Si incluso el emperador del mundo es temporal e imperfecto, entonces tu miedo a no ser suficiente pierde su poder paralizante. El coraje estoico te permite actuar sabiendo que fallarás a veces, que cometerás errores, que la crítica vendrá, y aún así avanzar porque tu virtud no depende del resultado, sino de la intención y el esfuerzo. La tercera virtud es la justicia, dikaiosine, que trasciende la mera legalidad para abrazar nuestro deber hacia la comunidad humana. La crisis existencial moderna del trabajo no es solo sobre el estrés, es sobre la falta de significado. ¿Por qué trabajamos? ¿Para enriquecer a los accionistas? ¿Para comprar cosas que no necesitamos? ¿Para impresionar a personas que no nos importan? Marco Aurelio ofrece una respuesta que restaura el propósito. Trabajamos porque somos seres sociales, diseñados para contribuir al bienestar colectivo. Escribió: «Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja». Cuando un CEO toma decisiones únicamente basadas en las ganancias trimestrales, traicionando a empleados leales o explotando a comunidades vulnerables, puede lograr éxito financiero temporal, pero experimentará un vacío espiritual profundo. La justicia estoica no es moralismo ingenuo, es el reconocimiento de que nuestra felicidad genuina está entrelazada con el bienestar de aquellos a quienes servimos. Restaurar esta perspectiva transforma el trabajo de una obligación tediosa en una misión significativa. La cuarta y última virtud cardinal es la templanza, sofrosine, el autodominio que nos protege de los excesos que nos destruyen lentamente. La adicción al trabajo es el vicio socialmente aceptable de nuestra época, incluso celebrado. Presumimos de dormir horas, de trabajar 80 horas semanales, de nunca tomar vacaciones, como si la autodestrucción fuera insignia de honor. Marco Aurelio, quien literalmente tenía un imperio que gestionar, entendía que la sostenibilidad requiere límites. Confina tu atención a lo que está frente a ti. La acción presente, la palabra presente, el pensamiento presente. Esta es la esencia de la templanza estoica, la capacidad de estar plenamente presente en lo que haces sin dispersarte en 1000 direcciones simultáneas. No se trata de trabajar menos horas necesariamente, sino de trabajar con intención plena cuando trabajas
y descansar completamente cuando descansas. La templanza cura la adicción al trabajo al enseñarnos que nuestro valor no viene de la actividad frenética, sino de la excelencia en lo esencial. En la intersección de estas virtudes encontramos algo extraordinario, un sistema completo para navegar el caos moderno sin perder nuestra humanidad. No es autoayuda superficial ni trucos de productividad. Es una filosofía de vida completa que funcionó para un emperador hace 2000 años y que funciona para los líderes más exitosos de hoy porque aborda la condición humana en su nivel más fundamental. Cuando implementamos la sabiduría para tomar decisiones sin parálisis, el coraje para actuar a pesar del miedo, la justicia para encontrar significado en el servicio y la templanza para mantener el equilibrio, no solo evitamos el burnout, construimos una vida que vale la pena vivir. El legado de Marco Aurelio trasciende los milenios porque nos habla en nuestro momento de mayor necesidad. En una época donde la tecnología promete libertad, pero entrega esclavitud digital, donde el éxito material coexiste con el vacío espiritual, donde tenemos más opciones que nunca, pero menos claridad sobre qué elegir, sus palabras cortan a través del ruido con una verdad luminosa. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos, y cuando reconoces esto, encuentras la fuerza. Esta no es filosofía para ser meramente estudiada, sino para ser vivida, practicada diariamente, refinada en el crisol de nuestras propias luchas. Y si estas ideas han resonado contigo, si sientes que necesitas recordatorios constantes de esta sabiduría antigua en tu vida moderna, entonces únete a nosotros en la República del Pensamiento, donde cada semana exploramos las mentes que han iluminado la oscuridad humana y ofrecido caminos hacia la excelencia. Marco Aurelio murió hace más de 1800 años, pero sus palabras están más vivas que nunca porque el sufrimiento humano es atemporal y la virtud es eterna. No te prometemos que aplicar el estoicismo eliminará tu estrés, porque eso sería mentir. Te prometemos algo mejor, que te dará las herramientas para enfrentar ese estrés con dignidad, para mantener tu integridad cuando todo se desmorona, para encontrar serenidad en medio del caos. Un emperador escribió su filosofía en el campo de batalla para recordarse a sí mismo cómo ser humano en circunstancias inhumanas. Ahora tú tienes acceso a ese mismo manual. La pregunta que te deja Marco Aurelio no es si la vida será difícil, porque lo será, sino quién elegirá ser cuando la dificultad llegue. Que su ejemplo nos inspire a todos a vivir con virtud, a trabajar con propósito y a encontrar paz no en la ausencia de problemas, sino en la excelencia de nuestro carácter.